es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. En 3 regiones del mundo, gobiernos han acordado en establecer sistemas internacionales para el monitoreo y la protección de los derechos humanos. Uno de ellos es el Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos, creada por la Organización de los Estados Americanos en litigio y otras formas de incidencia. Ante el sistema interamericano pueden ser herramientas poderosas para llamar la atención sobre cuestiones de derechos humanos. Ya el sistema está compuesto por 2 órganos de protección: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos. La Comisión vela por la protección de los derechos. En los 35 países recibe denuncias conocidas como petición para determinar si un Estado ha violado los derechos humanos de una persona o un grupo de personas y, de ser el caso, cuáles medidas debería tomar el Estado para reparar el daño ocasionado a las víctimas. Los 7 comisionados visitan países en la región, sostienen audiencias en relación a temas de interés y publican informes sobre la situación de los derechos humanos. El trabajo de los relatores de comisión ayudan a aumentar su conciencia sobre temas de prioridad, tales como derechos de comunidades o grupos específicos. Por su parte, la Corte dicta sentencias sobre denuncias presentadas contra los estados que han aceptado su competencia. 20 estados han aceptado en la jurisdicción de la Corte en situaciones de gravedad y urgencia. Ambos órganos, la Corte y la Comisión, pueden solicitar al gobierno que tome medidas para prevenir daños irreparables. Estas medidas son conocidas como medidas cautelares o provisionales. No es la función del sistema interamericano revisar las sentencias dictadas por cortes nacionales que actúen dentro de su competencia y respetando los derechos fundamentales de las partes. Por lo general, antes de acudir a la comisión, los peticionarios deben de tratar de resolver el problema por medio de procesos judiciales. Además, la comisión y la corte no pueden decidir la culpa o inocencia de las personas. Pueden aumentar el conocimiento público sobre algunos problemas de derechos humanos y generar presión para promover reformas. Para tener un mayor impacto, la incidencia ante el sistema interamericano debería de ser parte de una amplia estrategia para defensa, lo cual también puede incluir en el monitoreo a nivel local. Todos los estados de las Américas han acordado respetar los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Algunos estados también han ratificado uno o más de los tratados regionales en materia de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados sobre temas específicos. Bajo estos acuerdos, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad personal, igualdad, libertad de religión, pensamiento, expresión, asociación y asamblea, la vida privada familiar, movimiento, juicio justo, propiedad, protección judicial, hogar y dignidad, un nombre, nacionalidad, participación política, los beneficios de la cultura, salud, educación, asilo, trabajo y seguridad social. Nuestra comprensión de tales derechos se encuentra en constante evolución. 2 mecanismos permiten que las personas de las Américas puedan acudir al sistema interamericano cuando han sido vulnerados sus derechos humanos o se encuentren en situación de riesgo. Estos mecanismos son la petición individual y la solicitud de medidas cautelares. Cada una tiene sus propias reglas y procedimientos. El peticionario o la persona presentando los reclamos puede ser una persona, un grupo de personas o una organización no gubernamental, reconocida por cualquier Estado miembro de la OEA. Si el peticionario y la víctima son diferentes personas, la comisión podrá mantener confidencialidad sobre la identidad del peticionario. Sin embargo, la comisión debe contar con los datos de contacto actualizados del peticionario
y la autorización de él o ella, si desea que alguien más le represente ante la comisión para presentar una petición o solicitud. Se puede usar el formulario proporcionado por la comisión, el cual puede ser enviado a línea por correo electrónico, por correo postal o por medio de fax, cuando sea posible. Las peticiones deben ser escritas en el idioma oficial del país acusado. La petición debe proveer información específica sobre la presunta violación y la víctima, tal como explica el artículo 28 del reglamento de la comisión. Identificar a la víctima o grupo de víctimas, que podrán incluir a miembros de la familia si tenían sufrido daño. Nombrar a las víctimas de manera individual o identificar al grupo o comunidad específica al que pertenece. Describir el presunto daño en detalle, como ocurrió en una situación, un suceso o serie de eventos. Previnieron el goce de ciertos derechos humanos por una persona o grupo. Explicar la razón por la cual el gobierno es responsable del daño, ya sea por medio de acciones, consentimientos o omisiones del Estado mismo o sus representantes. Identificar de manera específica oficiales, agencias, leyes o políticas que hayan causado la violación o permitieron que ocurriese. Identificar el estado donde la violación tuvo lugar y el estado responsable del suceso. Estos son normalmente del mismo país. Sin embargo, pueden ser diferentes o múltiples países si el estado no ha ratificado la Convención Americana. La petición debe alegar una violación o un derecho protegido por la Declaración Americana. Identificar la fecha o marco temporal de la presunta violación, la cual debe ser después de que el Estado acordara el acatamiento, ya sea de la Declaración Americana o de la Convención Americana. La víctima debe agotar los recursos internos, lo cual implica asistir a las costas locales y seguir los trámites civiles o criminales para intentar resolver el problema. Eso generalmente significa apelar al tribunal de alzada o de apelación que tiene competencia sobre la materia si no se logra un resultado favorable. En la Corte de primera instancia hay que someter la petición entre un plazo de 6 meses desde la fecha en que la víctima votó los recursos internos. Si los recursos internos no están disponibles, son inefectivos o insuficientes para resolver el problema. La petición debe ser sometida dentro de un plazo razonable o tan pronto se aclaró que el Estado no repara la violación por su propia cuenta. La Comisión no puede procesar una petición si la misma denuncia haya sido resuelta por otro procedimiento de arreglo internacional, con competencias parecidas, tales como los procedimientos de denuncias de los órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos procesa petición en 3 etapas: evaluación inicial, admisibilidad, fondo. En ciertas circunstancias, la Comisión puede referir el caso a la Corte. Las solicitudes de medidas cautelares se procesan de manera diferente y pueden ser decididas en un plazo de una semana o varios meses, dependiendo de la urgencia y la información provista. La Comisión tramita peticiones y solicitudes con el apoyo de abogados que trabajan en su secretariado ejecutiva en Washington, D.C. Tras una semana de haber recibido una petición, el registro de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión remite cruce de recibo al peticionario y asigna un número a la petición. Las peticiones son evaluadas con base en el orden en que fueron recibidas, a menos que existan razones particulares urgentes para evaluar la petición antes, por ejemplo, edad temprana, vejez, enfermedad terminal de la víctima, una situación de gravedad generalizada. El registro toma una de dos decisiones: abrir la petición de trámite o cerrar el archivo sin más análisis. Si la situación proporcionada es insuficiente, el registro puede solicitar en forma adicional al peticionario. En esta etapa, la comisión depende únicamente de la información que el peticionario envía por escrito para determinar si reúne los requisitos del artículo 28 del reglamento de la Comisión de Estado. No está informado y no participa. Si la petición es abierta, tramite el archivo es transferido a la sesión de la Secretaría Ejecutiva con responsabilidad para el país enunciado. La petición y las pruebas son enviadas al Estado para su respuesta u observación, que debe someter un plazo de 3 meses. A partir de este plazo, la Comisión podrá asistir en la negociación de una solución
amistosa entre las partes. En la etapa de admisibilidad, la comisión determina si tiene competencias sobre la petición con base en la fecha y lugar y naturaleza de la presunta violación. También decide si la petición satisface los requisitos agotamientos, no duplicación y el plazo de presentación, además de determinar si los hechos enunciados caracterizan una violación de los derechos humanos. Los comisionados consideran las posiciones de Estado y de peticionarios sobre la admisibilidad y podrán sostener una audiencia o una reunión para obtener información adicional de las partes. La comisión publica su decisión sobre admisibilidad y la envía al Estado y al peticionario. Si la petición es admitida, se le otorga un número de caso y pasa a la etapa de fondo. En algunas instancias, la comisión decidirá el fondo junto con la admisibilidad emitiendo un solo informe. Tal puede ser el caso cuando la víctima alegue una violación de juicio justo que le haya impedido agotar los recursos internos. Durante la etapa de fondo, el peticionario podrá solicitar asistencia económica a los fondos de asistencia legal para cubrir los costos de proseguir con el caso. Tanto el peticionario como el Estado tendrán 4 meses para presentar argumentos iniciales sobre el fondo y podrán someter información adicional por escrito durante reuniones o en audiencias públicas de la comisión. Los comisionados decidirán si el Estado es responsable o no de la violación de derechos de la víctima. Si la comisión establece una violación, prepara un informe preliminar y un listado de recomendaciones sobre la manera en que el Estado repara la violación y prevenir su recurrencia. El Estado tendrá un periodo de 3 meses para demostrar su conformidad con las conformaciones. De otra manera, la comisión publica el informe de fondo o remite el caso a la Corte Interamericana. La comisión podrá someter un caso a la Corte únicamente si el Estado acepta su restricción y puede ser considerada la opinión de la víctima y peticionario, la seriedad de la violación y la importancia del caso para la doctrina interamericana. Una vez emitido un informe de fondo o una sentencia, las partes informan sobre el cumplimiento con las recomendaciones. Los peticionarios deben tratar de mantener una relación con la víctima y, de ser necesario, con otras contrapartes.